Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar este webinar con esta temática que de repente para muchos está siendo de una gran preocupación. ¿Qué hacer con esta nueva normalidad? ¿Sí? ¿Qué hacer en este nuevo contexto que se nos plantea en la sociedad misma? Con el problema del coronavirus, el COVID-19, que ya desde hace bastante tiempo está afectando no solamente a Bolivia, sino a toda la humanidad. Hoy en día la sociedad a nivel mundial está viendo cómo volver a una cierta normalidad, que hasta le hemos bautizado como la nueva normalidad, justamente porque se ve que el escenario va a ser distinto. Entonces, sin duda alguna, ese elemento nos deja cierto nivel de incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar el caos? ¿Cómo enfrentar estas situaciones duras, fuertes, que nos sacan de nuestro contexto? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder, ya sea a nivel personal, familiar, a nivel profesional, a nivel empresarial, ¿sí? A todo nivel, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esta nueva normalidad? ¿Sí? Y por eso nosotros vamos a hablar de esto y lo hemos dividido en tres partes. Primero tenemos que hablar sobre gestionando la incertidumbre. Lo primero que tenemos, en lo que tenemos que trabajar es lo que decía, este sentimiento de incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Sí? Hablaba con algunos futbolistas, hablaba con personas del medio deportivo y todo el mundo se preguntaba cómo van a ser los deportes ahora, ¿no? Por ejemplo, el fútbol ahora está teniendo, y se hizo un análisis en el fútbol tanto español, que fue uno de los, y alemán, que fue uno de los primeros fútbol en volver a la competición, pero especialmente el alemán, cómo en las primeras fechas, después de volver de ese tiempo de cuarentena, los visitantes estaban ganando más que los locales, ¿no? Y decían, bueno, ahora con la falta de público, o sea, se está jugando con estadios vacíos, a puerta cerrada, ¿no? Entonces esa falta de público, y estaban analizando todo lo que era el aporte del público a lo que es la localía, ¿no? Ese empuje, ese ánimo que le da la barra al jugador, ¿no? Y todo eso nos deja, bueno, ahora, ¿cómo se van a dar? El ejemplo del fútbol es simplemente uno de muchos otros ejemplos que podríamos pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo gestionar esta incertidumbre? ¿Cómo puedo gestionar este aspecto que me lleva a pensar en que va a ser algo diferente? Este tiempo va a ser algo diferente. Bueno, comencemos viéndolo por el lado amable, diría el Chavo del Ocho. Algo interesante es que esta nueva realidad a muchos nos está haciendo salir de nuestra zona de confort. Le hablo como académico, como persona que está acostumbrado a ser una persona de enseñanza, ¿no? De estar en clases. Y usted pregúntele a algún amigo profesor que tenga y le va a decir que él se está viendo obligado a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Muchos han tenido que modificar sus sistemas de avance, muchos están teniendo que buscar formas de cómo impartir sus clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora es distinto, ya las clases son virtuales y por lo menos en el corto tiempo, por lo menos los próximos meses, no hay miras de que se vaya a dar ya vía libre a que puedan volver las clases presenciales. Entonces, a muchos nos está sacando de nuestra zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es esa zona metafórica donde nos sentimos cómodos, ¿no? Donde las cosas no son conocidas y nos resulta estar cómodos, estamos tranquilos en esa zona. ¿Ok? Y ojo, cuando hablamos de zona de confort, no necesariamente hablamos de cosas buenas. Algunas veces nos hemos acostumbrado a ciertas cosas malas. Sigo con el ejemplo de los profesores. Muchos de repente no habíamos incluido este aspecto de lo virtual en nuestra forma de enseñanza.
A pesar de que ya lo virtual está hace bastante tiempo. Estamos hablando de que ya por lo menos son alrededor de 2 décadas que lo virtual ha comenzado a entrar en la educación. Entonces, muchos nos hemos acostumbrado a nuestra vieja pizarra, que si bien no es mala, pero de repente no nos brindaba todos los elementos que ahora podemos ver en las nuevas tecnologías. Entonces, la zona de confort, por eso decimos que es esa zona, es ese espacio, ¿sí? Mental, especialmente mental, donde las cosas nos resultan fáciles de dominar, donde sentimos que es nuestro espacio, es nuestro entorno que dominamos. Alrededor de nuestra zona de confort se encuentra nuestra zona de aprendizaje. ¿Qué es la zona de aprendizaje? Es aquellos que quieren salir, o sea, dicen, bueno, las cosas me están yendo bien, pero quiero algo más, ¿sí? Ok, puede ser que las situaciones están siendo controladas, pero yo necesito algo más, quiero dar un paso más. Y para eso existe la zona de aprendizaje. Es el espacio que esté allá fuera de nuestra zona de confort. Ahora, el problema es que para muchas personas, la zona de aprendizaje resulta ser una zona de pánico. ¿Por qué? Porque si bien a algunos les apasiona el hecho de aprender cosas nuevas, ¿no? De intentar cosas nuevas, a muchos otros nos asusta. Porque nos preguntamos, ¿y cómo se va a hacer? Los pasos a seguir, ¿sí? Muchos que de repente ya tenemos una vida hasta estructurada, y estoy hablando de aquellos especialmente que somos de la generación X, ¿no? Los nacidos entre el año 70, 75 hasta el año 85, ¿sí? Todos nosotros de repente estamos ahorita diciendo, bueno, ¿cómo va a ser nuestra nueva realidad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos nativos digitales. Nosotros aprendimos, nosotros fuimos la generación que pasó de lo analógico a lo digital. Y a veces hay momentos que la tecnología, como dicen los muchachos, nos patea, ¿no? Y asusta. Asusta para muchas personas. Porque hemos estructurado nuestra vida en un sistema que hasta hace 3, 4 meses atrás nos funcionaba de maravilla. ¿Sí? Hace 3, 4 meses atrás. De repente hasta teníamos éxito con la forma en que realizábamos nuestras actividades, cómo llevábamos nuestra vida. Y ahora vamos a salir a una nueva realidad. Y para algunas personas eso se transforma en una zona de pánico. Ahora, podríamos decir, esa zona se va a transformar en una zona mágica o una zona de pánico, dependiendo de la pregunta que nos hagamos. Normalmente, ¿cuándo esa zona de aprendizaje se vuelve una zona de pánico? Cuando nos hacemos la pregunta de, ¿y si sale mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si sucede así? ¿Si sucede así? Entonces se va a transformar en una zona de pánico. Pero miren, esa zona de aprendizaje, que está más allá de nuestra zona de confort, esa zona de aprendizaje puede ser una zona mágica si nos hacemos la pregunta, ¿y si me sale bien? Entonces ahí si me sale bien, oye, hay nuevas oportunidades, nuevas opciones, ¿sí? De repente hay hasta mayores posibilidades de progreso, etc. Por eso es importante el aspecto mental aquí, ¿sí? Y justamente vamos a hablar dentro de un momentito sobre eso, pero es importante que nosotros nos comencemos a mentalizar de la manera correcta. No deje que sus pensamientos le jueguen una mala pasada. No niego. Por eso nosotros hemos bautizado a esta etapa la etapa de incertidumbre, ¿sí? Por eso hablamos de gestionar esta incertidumbre. Porque no sabemos qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Es más, si usted abre, por ejemplo, el Facebook o su WhatsApp, le llegan N cantidad de protocolos de cómo combatir el coronavirus, ¿sí o no?
que unos dicen que hay que tomar la ivermectina, otros que atromicina, otros que no, que es con eucalipto y manzanilla, otros que dicen no, que es haciendo gárgaras con sal, etcétera. ¿Sí o no? Que hay una montonera de información y no sabemos realmente qué de todo eso funciona correctamente. Porque a algunos les ha funcionado una cosa, a otros les ha funcionado otra. Y estamos en esa incertidumbre. ¿Ok? Pero yo no debo dejarme ganar por todo eso. O sea, no debo dejar que todo eso comience a hacer mucho efecto, ¿sí? Que empiece a calar demasiado en mi mente. Porque si yo dejo que mi mente comience a pensar de manera errada, lo más seguro es que se va a transformar, esta zona de aprendizaje se va a transformar en una zona de pánico y no una zona mágica. Ahora, cuando la zona de aprendizaje se transforma en zona mágica, lo maravilloso es que nuestra zona de confort se extiende, se expande, y nuestra zona de aprendizaje también. O sea, ¿qué significa? Que vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Por eso puede ser esto una oportunidad. Para muchos puede ser una oportunidad. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Es cómo salir de la zona de confort. ¿Cómo puedo hacer para animarme a dar ese paso? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? En primer lugar, que normalmente hay tensión entre dos elementos en mi vida. Hay una tensión emocional, es esa incertidumbre, esa inseguridad, ese temor, ese miedo, ¿sí? Que nos ha generado toda esta situación, ¿ok? Por ejemplo, en algún momento decían, no, esta enfermedad solamente afecta a las personas adultas mayores, ¿no? Y después nos dijeron, no, ahora está afectando más a los jóvenes, no, ahora a los que tienen tales enfermedades, ¿no? Y entonces todo eso nos deja, y bueno, yo si no entro en este grupo de riesgo, entro en el otro, o entro en el otro, o en este otro, pero pareciera como que todos entramos en algún grupo de riesgo, ¿sí? Y entonces todo eso nos va a generar una tensión emocional. Entonces, lo más seguro es que se va a dar una tensión emocional, ¿sí? La tensión emocional nos hace retenernos en la zona de confort, ¿ok? Pero también hay una tensión creativa. ¿Por qué? Porque, ojo, señores, recuerde esto. Los seres humanos somos seres creativos por naturaleza. Hablando como especie, la especie del ser humano es una especie creativa. De hecho, por eso nosotros somos los únicos animales que somos capaces de desarrollar herramientas. Sí, de repente, por ejemplo, se ha visto que en algún momento dado, ¿no? Tanto los chimpancés como los orangutanes han utilizado alguna herramienta en algún momento dado, que sea una roca para romper algo que está muy duro, un palo para sacar ciertas cosas, etc. Pero no lo modifican, no hacen sus herramientas. El ser humano sí. De ahí el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización. Por eso pudimos salir de las cavernas, ¿ok? Véalo desde ese punto de vista. Por eso salimos de las cavernas y llegamos a las grandes ciudades que hoy tenemos hoy en día. Entonces, el ser humano es un ser por naturaleza creativo, ¿ok? Y por lo tanto buscamos soluciones. Hay un problema, hay una dificultad, vamos a buscar una solución. Va a nacer en nosotros una solución. Entonces, al ser naturalmente creativos, eso nos hace avanzar hacia el exterior, hacia lo nuevo, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para poder avanzar, para poder salir de la zona de confort, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer que mis motivaciones salgan victoriosos sobre mis miedos, ¿sí? Ahora, ojo, no estamos hablando de no tener los resguardos necesarios, de no tener la conciencia de hacer las cosas como se deben hacer. No estamos hablando de eso, ¿sí? No estamos hablando, y justamente ahorita vamos a hablar de lo que es un optimismo real, lo que nosotros llamamos un optimismo inteligente, ¿sí? Pero esto es importante que entendamos, ¿ok? Si yo me vuelvo presa de mis miedos, de mis temores, es más, no sé, de repente usted ha escuchado de aquella persona
que hasta ha renunciado a su trabajo simplemente por el hecho de decir, no, termina la cuarentena, pero yo no voy a salir de mi casa. ¿Ok? No vamos a juzgar, no voy a decir si eso está bien o si está mal, pero como muchas veces nosotros vamos tomando ciertas decisiones en base a, ¿sí? Entonces, si yo comienzo a tomar mis decisiones en base a mis miedos, ¿no? Así esto pasa, si esto no pasa, si pasa así, si pasa así, etc. O sea, si voy tomando mis decisiones en base a eso, sin duda alguna, que voy a ser presa de mi zona de confort. ¿Ok? Entonces tenemos que permitir que nuestra motivación salga victoriosa sobre nuestros miedos. Ahora, otro elemento que nosotros tenemos que entender para poder avanzar, entonces tengo que gestionar mis miedos, tengo que elegir mis objetivos, o sea, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar, ¿no? Tengo que comparar mi realidad con mi destino, ¿sí? Cómo estoy ahora, cómo quiero estar más adelante, ser consciente de lo que te falta, ¿sí? Por ejemplo, hace un momento atrás les hablaba y les daba como ejemplo a los profesores, ¿no? Muchos profesores hemos tenido que tomar conciencia de que nos falta entender mejor la tecnología, manejar mejor la tecnología, ¿sí? Es más, hemos tenido que ver algunos, por las diferentes instituciones donde enseñamos, en algunos de repente podíamos utilizar plataformas como el Zoom, como lo estamos haciendo ahora, en otras de repente no podíamos utilizar una plataforma Zoom porque es relativamente cara, ¿no? Si hablamos de gasto de crédito y de megas y todo aquello, ¿no? Entonces, hemos tenido que ver otras formas de enseñar a través del WhatsApp, etcétera. Entonces, yo tengo que ser consciente de tomar conciencia de lo que me falta, ¿sí? ¿Ok? Tener una visión personal. O sea, ¿qué hay más allá del sueño, del anhelo, del deseo? ¿Sí? O sea, hablamos aquí de una construcción, por eso hablamos de desarrollo personal siempre, ¿no? Es una construcción de vida, ¿ok? Hay que pasarla a la acción, ¿sí? No debes olvidar los recursos que tienes, porque todos los seres humanos tenemos recursos. No es que estamos desvalidos ante esta situación, ¿ok? Tenemos algo en el cual podemos apoyarnos, aferrarnos y podemos nosotros desarrollarnos, ¿sí? Y sin duda alguna, prepara tu estrategia y sé perseverante. Y justamente nosotros vamos a terminar estableciendo una pequeña estrategia para poder enfrentar esta nueva realidad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos podríamos dar para enfrentar esta nueva realidad? Como dijimos, para poder gestionar este tiempo, que es un tiempo de incertidumbre, que tenemos que tener optimismo, pero un optimismo inteligente, ¿sí? ¿Ok? El optimismo siempre es una decisión. O sea, yo decido cómo enfrento a la vida, ¿no? Yo decido si la enfrento de manera negativa o de manera positiva, ¿sí? Si quiero ser pesimista o si quiero ser optimista. Pero, como les dijo, hablamos de un optimismo inteligente. ¿Qué es y qué no es un optimismo inteligente? No es una manera de ver la vida de color rosa, por favor, ¿ok? No es eso. No es el agarrar y decir, no, todo está bien, no pasa nada. No. No es pintarnos historias en la mente. No, eso no es un optimismo. Tampoco optimismo es simplemente el ver el lado bueno de las cosas por la necesidad de olvidar el lado amargo o el lado triste, duro, ¿sí? O sea, no es, no, yo veo lo bueno nomás, lo positivo porque no quiero ver lo negativo. No. Yo tengo que ser consciente del todo, de la realidad, ¿ok? Y sin duda alguna no es una manera pasiva de enfrentar la vida. O sea, no es que yo agarro y me siento a esperar de que todo salga bien, ¿no?
O sea, no es que me siento a esperar de que mañana se termina esto del COVID, mañana ya el virus se desaparece y bueno, ok, así va a pasar. No, no. Más bien el optimismo inteligente es una actitud que no niega la realidad, sino la acepta. O sea, tenemos que aceptar, señores, de que hay una nueva realidad que vamos a enfrentar. Algunos dicen que probablemente ya, bueno, hay algunas ciudades que ya han salido o han flexibilizado sus cuarentenas, han salido de cuarentenas rígidas, otras que todavía seguimos, etcétera, pero como que la idea es que con el tiempo se tiene que ir flexibilizando. Eso lo podemos ver en países europeos que han tenido que ir flexibilizando sus cuarentenas, ¿no? Y entre todo eso, los expertos dicen, hay algunos dicen que el problema del coronavirus, los más optimistas dicen que nos va a todavía causar problemas los próximos 6 meses. Otros dicen 2 años, ¿no? Los optimistas dicen no, porque ya dentro de unos meses sale la vacuna, comienza la producción, se comienza a inmunizar a la población y, boom, y ya, en unos 6 meses ya el coronavirus no va a ser un problema global así como lo tenemos hoy en día. Otros dicen que no, que de repente hay que ver la curva de aprendizaje, que las primeras vacunas no van a ser de repente tan 100% efectivas, tiene que haber siempre un tiempo de testeo, etcétera, y dicen, bueno, por eso va a durar 2 años. ¿Ok? Entonces tenemos que aceptar la realidad del coronavirus, querramos o no querramos. Tenemos que aceptar de que por eso es hasta el nombre, ¿no? Una nueva normalidad. No podemos agarrar y el día que se levante la cuarentena decir, ya, okay, vuelvo a cómo era hace 2, 3 meses atrás. Mi vida, no puede ser lo mismo. ¿Ok? Tengo que aceptar la realidad. Pero elijo el optimismo para enfrentar esa nueva realidad. Por eso el optimismo inteligente, es una actitud de acción. ¿Sí? O sea, es una actitud que me mueve ¿a qué? A hacer algo. ¿Sí? Que me mueve a hacer algo distinto, diferente. Por eso es tiempo que nosotros tomemos conciencia de esto y que comencemos a trabajar. Y ahora yo le voy a pedir a usted que haga lo siguiente. Una pequeña dinámica que sería bueno que podamos nosotros realizar, ya sea después de que termine el webinar, tomarnos un tiempito y sentarnos a analizar las cosas de la siguiente manera. ¿Sí? Quisiera que anote usted 3 cosas que hasta ahora ha estado haciendo. O sea, cosas que normalmente ha hecho, ¿sí? O sea, que era su forma de vivir hasta antes de esta cuarentena, ¿sí? 3 cosas, 3 conductas que usted tenía que hasta hace unos meses atrás era lo normal para usted, pero que ahora crea que no le van a dar mucho resultado. ¿Sí? Puede ser en el plano personal, en el plano profesional, en el plano, qué sé yo, empresarial. Piense en los ámbitos que a usted le toca vivir, ¿no? En los diferentes roles que le toca cumplir. Y piense, bueno, ¿cómo ahora tengo que hacer? Esto que tengo que hacer, porque tengo que hacerlo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿De qué forma? ¿Cómo lo voy a hacer de una manera diferente? ¿Sí? Por eso, importante que nosotros pensemos en esto para comenzar a tomar acción, porque optimismo inteligente es una actitud de acción. Muy bien, ahora vamos a la parte número 2. La parte número 2 es gestionando el cambio. Muy bien, hemos gestionado ya la incertidumbre, o sea, comienzo a entender de que, ok, sí, esta situación es distinta, es diferente, tengo que aceptar la realidad, pero tengo que aceptar de una manera optimista, ok, tengo que aprender ahora, esto tiene que ser un tiempo de aprendizaje para mí, para poder expandir, hacer más grande mi zona de confort, ok. Entonces, muy bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que gestionar el cambio. Porque salir de la zona de confort significa gestionar el cambio. Ahora, para gestionar el cambio, yo tengo que entender lo siguiente. Tengo que entender que
Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. ¿Sí? Todo vuelve a cero. Es lo que se llama parálisis paradigmática. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo bien simple. Si ustedes se dieron cuenta, si ustedes se dan cuenta y analizan la historia de las armas, por ejemplo, hasta el siglo, ¿no? XVI, siglo XVII, perdón, siglo XV, más o menos, el desarrollo de las armas fue un desarrollo de armas más punzocortantes, ¿sí? Lanzas, espadas, flechas, etc. Así que para contrarrestar aquello, también se desarrollaron diferentes métodos de defensa, ¿no? Diferentes tipos de armaduras, ¿no? Desde las armaduras livianas, ¿no? De que podíamos ver nosotros en la época griega, romana, ¿sí? Hasta armaduras pesadas, que podíamos ver ya en la época de los caballeros, ¿no? De los caballeros medievales. Entonces, todo eso era ¿por qué? Porque se fue desarrollando la forma de cómo proteger en este caso, ¿no? al soldado o a la persona de los ataques de las armas punzocortantes, ¿no? Como digo, espadas, flechas, lanzas, etc. Pero con la aparición de la pólvora, ¿no? La aparición de los cañones, los arcabuces, etc., y después ya las armas de fuego que nosotros conocemos, ya las armaduras no servían, ¿no? O sea, ya no eran una seguridad, ya no te brindaban la seguridad necesaria. Entonces comenzaron a entrar en desuso, ¿no? ¿Por qué? Porque el paradigma de la guerra cambió, ¿no? Ya las armas no dependían de la fuerza física que uno le pueda imprimir, ¿no? Que esa es la característica de las armas punzocortantes, ¿no? Sino ahora dependían de un elemento como era la pólvora. Entonces eso cambió. Y ya de ahí se ha visto una nueva, o sea, ha tenido que reformular la protección, ¿no? Aparecieron primero, por ejemplo, los chalecos antibalas, ¿no? Los tipos de blindaje, ahora el Kevlar, etc. Y entonces podemos ver nosotros, solamente como digo, como un ejemplo, para que ustedes vean cómo cuando un paradigma cambia, el resto tiene que cambiar, ¿sí? Por eso el principio es que cuando el paradigma cambia, todo vuelve a cero. Ya no podemos pensar en que las cosas pueden hacerse como se hacían antes. Hoy en día, si usted quiere utilizar los métodos defensivos que utilizaban las personas los ejércitos hace 1000 años atrás, seguramente va a perder fácilmente la guerra. Ahora, en este caso, cuando hablamos de la parálisis paradigmática, específicamente hablamos de que eso es pensar que el éxito pasado nos asegura el éxito futuro. O sea, como me fue bien antes, me tiene que seguir yendo bien ahora. ¿Puede ser? Como puede ser sí, como también puede ser no. Convertir nuestro paradigma de hacer las cosas en el paradigma. Y ese es un elemento que también nosotros tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces transformamos nuestro paradigma justamente en el paradigma. O sea, en otras palabras, no hay otra forma de hacer las cosas sino de esta forma solamente. Un ejemplito de esto está en Henry Ford. Si bien Ford, al inicio de lo que fue la revolución del automóvil, ¿no? Fue uno de los que impulsó esa revolución, y de hecho él fue el que trajo el automóvil para las masas. Después él tuvo una actitud muy anti-progreso, digamos, o sea, anti-desarrollo de las cosas. De hecho, él tenía hasta un principio. Ese principio era el auto puede ser del color que quieran siempre que este sea negro. Él se aferró mucho al modelo T, ¿no? Y justamente uno de los puntos de poder hacerlo lo más barato posible el modelo T era que todos tenían el mismo color, eran negros, ¿no?
Entonces, él se resistió mucho, por ejemplo, a darle estilo, entre comillas, a sus vehículos, porque él decía, no, así no va un auto. Un auto no es para tener, un auto es para trabajar, para esto otro. No es para simplemente lucirse con el auto. ¿Ok? Entonces, como digo, hasta tenía esa frase, ¿no? Pídanme, el auto puede ser del color que quieran, siempre y cuando sea el color negro, ¿no? ¿Ok? Entonces, a veces hacemos de nuestro paradigma el paradigma. Eso nos lleva a que a veces nos negamos a cambiar el viejo paradigma, esforzamos y a veces perdemos mucho esfuerzo, hacemos demasiado esfuerzo por seguir manteniendo el paradigma antiguo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos encasillado en ese paradigma. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para librarse de esta parálisis paradigmática? Estamos entrando en un nuevo paradigma, ¿sí? Esta nueva normalidad es un nuevo paradigma de vida, que antes, vuelvo a repetir, no lo teníamos, ¿sí? No lo contemplábamos. De hecho, los que estamos en el oriente boliviano, ¿no? Aquí somos bien expresivos con nuestras formas de saludar, ¿no? El abrazo, las manos, el beso, etc. Y ahora no se puede hacer eso, ¿no? Hay distanciamiento social. ¿Ok? Entonces, estamos entrando en un nuevo paradigma, ¿no? La sociedad entera está entrando en un nuevo paradigma. Y por lo tanto, tenemos que ajustarnos a ese paradigma lo más rápido posible. Ahora, ¿cómo puedo evitar esta parálisis paradigmática y poder gestionar el cambio en mi vida? 3 componentes que son diferenciales, o sea, que van a marcar la diferencia. En primer lugar está la creatividad comprobada, la disciplina constante y la cultura productiva. Miren, muchos piensan, bueno, el componente diferencial, ¿no?, es la creatividad. No, quien vaya a ser más creativo es la persona que va a hacer las cosas, o sea, va a ganar esta carrera. Sí y no. ¿Tiene que haber una creatividad? Claro que sí. Pero miren, la expresión es creatividad comprobada. ¿Qué significa eso? Nosotros llamamos a esto ajustar o calibrar la mira. Usted ha visto, ¿no? Cuando un francotirador quiere acertar al blanco, ajusta la mira, ¿no? O sea, va viendo de que el enfoque sea el correcto, ¿sí? Hay diferentes instrumentos que le ayudan a ajustar. ¿Para qué? Para que el tiro sea el correcto. Bueno, antiguamente se hacía lo mismo, pero a través de lo que se llamaban balas de prueba, ¿no? ¿Ok? Pequeñas balas de cañón. Como no habían tantos instrumentos tecnológicos como hoy en día, entonces para calibrar el lanzamiento del cañón, lo primero que hacían era con una bala más pequeña, ¿no? Entonces, más o menos para ir calculando el ángulo, hacia dónde tienen que direccionar bien el cañón para que pueda dar en el blanco que se espera. Eso es ajustar la mira, ajustar o calibrar la mira. Entonces, ¿qué significa esto? Sin duda alguna tenemos que implementar la creatividad, ¿sí? O sea, tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas creativas, ¿sí? Tenemos que incentivar la creatividad. Pero que no sea simplemente hacer las cosas diferentes, distintas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo, ¿sí? Entonces yo tengo que ser consciente de qué es lo que sigue funcionando, de lo que yo puedo valerme también, ¿sí? ¿Qué cosas realmente están funcionando? Y por favor, esto no es algo errado. El mismo Kaizen, ¿no? Lo que es la mejora continua que estableció el Japón después de la Segunda Guerra Mundial para su desarrollo, se basaba en este principio, ¿no? Primero, júntate con el mejor. Después, imita al mejor. Tercero, iguala al mejor. Cuarto, supera al mejor. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que los demás también están haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿sí? No es simplemente cambiar las cosas por cambiarlas, ¿ok? Por nosotros hablamos de una creatividad comprobada. Yo tengo que comprobar que las cosas vayan funcionando, ¿sí?
Hay un dicho que dice que la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Entonces sí hay que ir experimentando, ¿no? De repente no es el momento de hacer todos los cambios del mundo. Hay que hacer cambios, sin duda alguna, pero no todos los cambios del mundo, no de golpe, no de prepo. Tengo que ver qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Entonces iré ajustando, iré calibrando la mira, iré tomando ciertas acciones, veré, ok, este paso funcionó, damos el segundo, también funcionó, vamos, damos el tercero, ¿sí? Vamos siendo de esa manera, ¿ok? No nos apresuremos demasiado primero. Ok, está bien, hay que ser creativos, pero la creatividad tiene que tener disciplina. Disciplina constante. Y miren, este aspecto, yo sé, de repente hay algunas personas amantes del emprendedorismo, que yo estoy muy de acuerdo con el emprendedorismo, por favor, no estoy hablando en contra del emprendedorismo, por favor, eso no quiero que se me entienda de esa manera, ¿sí? Pero muchas veces, en ese afán de querer buscar, a veces nos volvemos, podríamos decir así, viciosos del cambio, de lo novedoso, ¿no? Y, oye, mira, están haciendo esto. Oye, mira, están haciendo esto. Oye, ¿por qué no hacemos las cosas así? Pero ¿por qué no hacemos las cosas así? Y no dejamos que las cosas maduren, ¿sí? No le damos el tiempo a los procesos de afianzarse. Por eso, está bien, hay que tener creatividad. Por otro lado, hablamos de creatividad comprobada. Yo tengo que ir viendo que las cosas funcionen, ¿sí? Si esto funciona, claro que hay que meterle. Y hay que buscar que las cosas funcionen. Y ahora tenemos que buscar cómo van a funcionar todo a nuestro alrededor, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de los profesores. Nosotros tenemos que ver cómo tienen que funcionar las clases. Tenemos que ver, ya, como dije, de repente todavía no hay miras de que las clases presenciales vuelvan por lo menos unos 2 o 3 meses más. Pero yo tengo que hacer que mis alumnos aprendan por lo menos algo este tiempo. Y tengo que buscar hacerlo de una forma, de otra forma. Tengo que buscar las maneras que se ajusten mejor para ellos, también que me permitan hacer las cosas de la mejor manera a mí. Ok, todo eso es creatividad. Pero si estoy de ping-pong de un lado al otro, hago una cosa ahora, mañana hago otra, que hoy día les doy la clase así, que mañana no, que asá, no, que ya he visto que esto está más bonito, que esto aquí, que más allá. Entonces no permito que el proceso se afiance. Por eso hablamos de la disciplina constante. La marcha de las 20 millas. ¿Dónde viene este concepto? Si ustedes leen el libro Empresas que sobresalen, es muy interesante. Jim Collins habla de la experiencia de y Scott. Amundsen y Scott. Ellos son los conquistadores del Polo Sur. Uno es la historia del éxito total y el otro es la historia del fracaso total. Ambos tenían la meta de lograr llegar al centro, ¿no? El Polo Sur, y la cuestión fue que la expedición de Scott fue un fracaso total. Ni uno solo de su expedición sobrevivió. Murieron por hipotermia más o menos algo así como unos 17 kilómetros, 18 kilómetros antes de llegar a una de sus estaciones, una de sus bases que ellos habían establecido. Mientras que Amundsen había sido, es la historia del éxito total. Él logró ir y volver con toda su expedición. Llegó a donde tenía que llegar, plantó su bandera y volvió. Tuvo éxito. Ambos se enfrentaron a las mismas situaciones, ambos se enfrentaron a las mismas condiciones, ¿sí? No es que uno fue en una temporada, no. Ambos lo hicieron prácticamente al mismo momento, al mismo tiempo, ¿sí? Con días de diferencia, con 1 o 2 semanas de diferencia.
Así que ambos enfrentaron las mismas situaciones. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que nosotros, la diferencia que ellos establecieron fue la siguiente. Scott tomó la decisión de hacer el máximo esfuerzo cuando se podía, ¿no? O sea, si las condiciones eran buenas, avanzaban lo más que podían. Si las condiciones climáticas eran malas, se detenían, ¿no? Se resguardaban. Mientras que Amundsen lo que hizo fue establecer una distancia, una cantidad de kilómetros que tenían que avanzar todos los días. No me acuerdo exactamente cuál era la cantidad de kilómetros. Pero llueve, truene, haga frío, haga calor, tenían que alcanzar eso, ¿no? Y alcanzar eso. Entonces, él programó su avance. Eso es la disciplina constante. De ahí viene la marcha de las 20 millas, que es administrar correctamente el esfuerzo. O sea, un empeño consecutivo y constante que nos permite a nosotros desarrollarnos. Ahora veamos esto. O sea, cómo estos dos elementos se trabajan. Pongámoslo así. Los elementos claves que hemos visto: iniciativa o creatividad y disciplina. Cuando hablamos de un equipo que tiene baja iniciativa, o sea, no tiene mucha creatividad, pero también es indisciplinado, entonces es un equipo lento, va a ser un equipo problemático. Es el típico equipo que tenemos que, yo le llamo así, ¿no? El equipo llanta pinchada, ¿no? O sea, aquel que tenemos que estar constantemente inflándolo para poder hacerlo avanzar, ¿no? Y después se vuelve a bajar. Y así, ¿no? O sea, depende de uno para que avance. El equipo, si tiene una baja iniciativa, pero una alta disciplina, este equipo se vuelve muy dependiente, ¿sí? Es el equipo, podríamos decir, donde se hace solo lo que se dice, ¿no? A ver, pero ¿por qué no fuiste allá? Es que usted no me dijo. ¿Pero por qué no hiciste esto? Es que no me dijo, ¿no? Es un equipo estilo los muchachos, ¿no? De colegio. Muy bien, ¿ya hiciste tu tarea? Sí, hice mi tarea. ¿Y ya guardaste tus cuadernos? Ah, pero no me dijo que guardara mis cuadernos. O sea, si ya terminaste, es lo lógico, ¿no? Entonces, hablamos de que eso es un equipo muy dependiente, ¿sí? Veamos ahora este otro equipo, que es un equipo que tiene alta iniciativa, o sea, alta creatividad, pero tiene poca disciplina. El título dice ahí, o el recuadro dice equipo creativo, y suena bonito. Bueno, personalmente yo le pondría equipo ideoso, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que algunas veces tenemos ese equipo de trabajo, ese equipo de personas que tienen cada idea? Ok, puede ser que algunas ideas sean muy buenas, pero otras ideas son más locas, más tiradas de los cabellos, ¿ok? Aunque son creativos, pero al no tener la disciplina, vuelvo a repetir, no permiten que el proceso, que se desarrolle todos los pasos, todas las pautas que se deben dar, que se den de la manera adecuada. Entonces, no permite un desarrollo de un proceso adecuado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Un equipo que tenga alta creatividad y alta disciplina. Ese es un equipo de excelencia. Es un equipo que busca las formas nuevas de hacer las cosas, de hacerlas diferentes, de hacerlas distintas, pero son lo suficientemente disciplinados, son lo suficientemente consecuentes como para lograr que el proceso se lleve a cabo y establecer el proceso ya como la metodología de trabajo. ¿Ok? Más o menos esa es la idea rápidamente para explicarles. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de lo que es la cultura productiva. ¿Ok? Porque dijimos que son tres componentes diferenciales. Para poder gestionar el cambio, ¿no? Tenemos que tener una creatividad comprobada, tenemos que tener una disciplina constante, pero también tenemos que tener una cultura productiva. O sea, tenemos que tener una estructura y cultura productiva.
Por ejemplo, en la casa. Este es un tiempo de establecer nuevas culturas en la casa. Antes llegábamos como sea, botábamos las cosas donde sea y listo, no había problema. Hoy en día sabemos que, y sigo con el ejemplo del coronavirus, sabemos que el virus se puede transportar en los enseres que llevamos, aún en la ropa misma que llevamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos están estableciendo, hay que establecer las normativas. ¿Qué hago cuando llego a la casa? ¿No? Muy bien. ¿Cómo me desinfecto? ¿No? ¿Qué cosas quedan afuera de la casa? Hoy en día, por ejemplo, recomiendan que los zapatos queden fuera de la casa, ¿no? Es que si uno trae algo, desinfecte eso y quede afuera por un tiempo antes de volver a meter, de meter lo que uno trae, ¿no? Ya sea el bolsón, etcétera, la mochila, meterla a la casa, ¿no? Llegue, recomiendan a algunos que hay que llegar, lavarse bien, otros que dicen que no es mejor bañarse, unos que dicen que hay que dejar la ropa fuera, etcétera. O sea, hay distintas formas, ¿no? Pero eso ya nos dice una nueva cultura para llegar a la casa, cosa que antes no teníamos. Lo mismo va a ser en la empresa, lo mismo va a ser en el trabajo, ¿ok? Ahora, necesitamos que esa estructura tenga 3 condiciones: específica, metódica y consistente, ¿sí? O sea, tengo que aplicar medidas muy específicas. Esto es para esto otro, ¿sí? Esto es para cuando salís, esto es para cuando entras, esto es para cuando llegás, etcétera. Tiene que ser bien específica. Tiene que ser metódica, o sea, tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3. ¿Sí? Hoy en día hemos escuchado mucho la palabra protocolo. Y los protocolos son eso, ¿no? Son una metodología de cómo hacer las cosas, cómo vamos a hacer las cosas. Por ejemplo, ya se ha establecido la metodología de lavarse las manos, ¿no? Hay que lavarse primero de frente, luego el reverso, entre los dedos, ¿sí? ¿Ok? Ya nos han dado la metodología. Eso es hacer algo de manera metódica, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros establezcamos que sea específico. ¿Para qué? Metódico, o sea, cuáles son los pasos, y consistente. ¿Qué significa eso? Que sea algo que va a permanecer, o sea, es algo que tenemos que hacer siempre. No es, eso lo hacen solamente fulano, sutano, perengano. No, es para todos. Por ejemplo, lo que hablábamos de llegar a la casa, eso es para todos. Es para el hijo, es para el papá, es para el abuelo, es para, qué sé yo, para la empleada que tiene que venir, etc. O sea, eso es para todos, no solamente para fulano, sutano, perengano, no, es para todos. ¿Ok? Entonces, eso es que sea consistente. La pregunta es, ¿cómo te administras en cada época? Eso va a determinar que también tú, o sea, si te administras bien en las épocas buenas, vas a tener reserva para las épocas malas. ¿Ok? Y en este aspecto, como lo digo, de establecer la cultura productiva, hay un concepto de mediocridad que me gusta mucho. Dice que mediocridad no es miedo al cambio simplemente, sino mediocridad es la inconsistencia que se hace crónica. Eso es mediocridad. La inconsistencia que se hace crónica. O sea, hacer cosas buenas una vez, 2 veces, no nos va a servir de nada. ¿Sí? Que hoy día utilices el alcohol en gel, ¿no? Para desinfectarte las manos, está bien, pero si mañana no lo haces, si te acordás recién de aquí a 3, 4 días, entonces no hay consistencia, entonces no hay esa estructura, esa cultura para hacer las cosas. ¿Ok? Nosotros tenemos que establecer estructura y culturas productivas. Ahora, ya un poquitito para ir terminando, vamos a ver cómo liderar el cambio. Ya hemos visto que hay que gestionar la incertidumbre, hay que gestionar el cambio, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hace el cambio? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para poder hacer cambios de manera personal, de manera familiar, en el trabajo, en mi profesión, en la empresa, etcétera? ¿Cómo se va a liderar el cambio? Para ello, recuerde las 4 R: revisar, reutilizar, reencauzar, reinventar. ¿Sí?
estas son las 4 etapas del cambio. Revisar. ¿Qué tengo que revisar? Tengo que hacer un análisis crítico, real, objetivo, ser honesto con nosotros mismos. ¿Qué cosas de mi antigua realidad, pongámosle ese término, qué aspectos de mi antigua realidad todavía son consistentes para esta nueva realidad? O sea, que puedo seguir haciendo, puedo seguir manteniendo. ¿Qué cosas ya no son? Ya no son consistentes, ya no son congruentes con esta nueva realidad, ¿sí? Con esta nueva normalidad. O sea, tengo que hacer una revisión de aquello, una revisión honesta, ¿sí? ¿Estamos? Por ejemplo, hoy más que nunca se sabe que el coronavirus afecta mucho a las personas que tienen problemas pulmonares. O sea que las personas que son fumadoras tienen un alto riesgo de que el índice de mortalidad sea alto para ellos. ¿Ok? Entonces, tengo que ser honesto conmigo mismo. Eso ya no puedo de repente, aunque me guste, pero ya no es algo que pueda incluir en mi nueva normalidad. Entonces tengo que revisar qué aspectos sí, qué aspectos no. En ese revisar voy a convenir de que hay ciertas cosas que tengo que todavía puedo conservar, ¿sí? O sea, algo bueno que sigue produciendo cosas buenas. Por ejemplo, ahora estamos viendo la época de lo virtual. Y eso significa que alguno puede decir, no, entonces ya todo tiene que ser, todo contacto que vamos a tener en la empresa va a ser virtual. No, de repente tiene usted un muy buen contact center. Probablemente tiene mucha efectividad. De repente las personas que tiene usted en esa área de la empresa son personas muy hábiles, muy diestras. No porque lo de moda, no porque ahora esté muy utilizado el aspecto de lo virtual, usted va a decir, no, ya, cero contact center, nos vamos todo a lo virtual. No. Ok, si me funciona todavía, si me sirve todavía, si me está dando resultados, ok, que continúe, ¿no? Reencauzar. O sea, ¿dónde debo hacer ajustes y cambios menores? Hay cosas que tenemos que reencauzar. Por ejemplo, hay empresas, hay rubros donde se tiene que tener cierto contacto personal. Es imposible hacerlo 100% virtual. Por ejemplo, los bancos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí ha tenido que reencauzar un poco. Antes, si usted llegaba con su barbijo al banco, le decían, no, usted no puede entrar, tiene que sacarse el barbijo, ¿no? ¿Ok? Más bien, ahora, si no tiene el barbijo, no puede entrar al banco, ¿no? ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer algunos cambios, ya las filas, que haya ciertas distancias, etcétera. ¿Para qué? Para que se pueda seguir atendiendo, ¿no? Entonces, son ajustes que se tuvieron que hacer. Cambios menores, por eso hablamos de reencauzar, ¿no? Cambios menores que nosotros tenemos que ver que pueden servirnos para esta nueva realidad. Y sin duda alguna, habrán algunas cosas que tenemos que reinventar. Un ejemplo. Por ejemplo, la forma de hacer publicidad. Probablemente para muchos de nosotros la única forma que había de hacer publicidad era vía anuncio de periódico, ¿no? O de repente, en el mejor de los casos, un jingle en la radio y algún post en Facebook. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que ya no es así, digamos, ¿no? O sea, ya con lo que se ha vuelto tan de todo el día, de todo el tiempo, lo virtual, nos damos cuenta de que hay otras formas, que tenemos que reinventar la forma en que hacíamos publicidad y promoción. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo de una manera diferente. Esto es para no extinguirnos también. Entonces hay algunos aspectos que vamos a tener que reinventar, o sea, vamos a tener que hacer diferente, distinto a lo que hacíamos antes en esta nueva normalidad.
consejos prácticos para implementar nuevos cambios. ¿Ok? Entonces ya hemos visto el concepto, las 4R, ¿no? Tenemos que revisar, reutilizar, reencauzar, reinventar. ¿Ok? Muy bien. Ahora nosotros veamos algunos consejos prácticos para esto, para implementar los nuevos cambios. Número 1, tome tiempo para evaluar y analizar. Por favor, esto es con cabeza fría, esto es haciendo las cosas con calma. Take it easy. Napoleón Bonaparte decía a su mayordomo: vísteme lento, que tengo prisa. Entonces, muchas veces es mejor tomarlas con calma, analizarlas y no de una manera desesperada. Cambie lo que está perjudicando, haga cambios para mejorar. Sin duda alguna, si usted ve que hay algo que se necesita cambiar, cámbielo. ¿Sí? Por eso hablábamos de la parálisis paradigmática. No se aferre. No es que, no, es que no, mejor no, lo guardo nomás porque después de repente más adelante sí funciona. No, cambie. Y si ya después vuelve a haber otro cambio y lo que antes se hacía vuelve a ser útil, vuelve a hacer otro cambio. ¿Sí? Pero vea si hay algo que le está perjudicando, si es algo que no está funcionando, tiene que cambiarse. Cambie metodologías, pero no principios. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, en la atención al cliente, el principio de la amabilidad tiene que estar presente. No puedo cambiarlo, no puedo dejar de ser amable con mi cliente. Bueno, pero ahora ya no tenemos tanto contacto con el cliente como teníamos antes. No importa. Tengo que seguir siendo amable. Por ejemplo, es que ya casi no hablamos con el cliente, ya ni siquiera por teléfono, es puro WhatsApp, etc. No importa. Por lo menos un muy buenos días, gracias por haberse contactado con nosotros. Detallitos. Cambió la metodología, pero no cambió el principio. La implementación es un proceso que demanda tiempo, o sea, es evolutiva. No espere que mañana las cosas mejoren. ¿Ok? Es un proceso y este proceso demanda que nosotros nos enfoquemos en esto. ¿Ok? Tenemos que hacer un esfuerzo extra en este tiempo. Propulse la comunicación horizontal y procesos educativos. ¿Qué significa esto? Dice comunicación horizontal, o sea, esa comunicación hacia los lados, ¿ok? Este es el tiempo de escuchar mucho, o sea, de escuchar. Si usted es un empresario, si usted es un gerente, si usted es ejecutivo de una empresa, escuche a sus colaboradores, qué tienen que decir, ¿no? ¿Qué opiniones tienen? Vaya escuchando de eso, ¿sí? Es tiempo de también establecer procesos educativos. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, para esta nueva normalidad, que usted establezca procesos van a tener que establecer protocolos de higiene, etcétera, que tienen que estar bien establecidos. Y enséñenlos, no simplemente manden el memorándum, ¿no? Señores, así se va a proceder para esto, No, que sea un proceso educativo. Puede ser algo simple, sencillo, pero a veces tenemos que aprenderlo. Necesitamos que a veces yo digo, pero ¿para qué tanta cosa? Pero si viene un médico y me dice, no, Luis, mira, vos tenés que hacer esto por esta y estas razones. Es el médico que me lo está diciendo. Y, wow, mejor le hago caso. Entonces, para eso sirven los procesos educativos. ¿Ok? Entonces, hay que estar comunicando bastante. Comunicándonos unos con otros. ¿Y de dónde van a salir las ideas que nos van a proporcionar el cambio, las mejoras que necesitamos? Sale del equipo. En la casa también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hablar con los hijos, tenemos que escucharlos a ellos, escucharnos entre esposos. Si no hay eso, de repente va a ser muy, muy estrecho el criterio, la visión para poder implementar los nuevos cambios. Señores, para terminar,
es tiempo que nosotros recordemos que crisis siempre han habido, situaciones distintas, diferentes siempre han habido. ¿Ok? Quisiera poner como ejemplo, para terminar, a Southwest Airlines. Ustedes de repente la deben conocer, una de las líneas aéreas más conocidas en los Estados Unidos. Miren, muchos han hecho estudios sobre esa empresa, porque es una de las pocas empresas en un ámbito, en un rubro que es muy especial, como son las líneas aéreas. Ellos han tenido, por los últimos 30 años de existencia, han tenido un crecimiento ininterrumpido. Ojo, aún tuvieron crecimiento en años como el año 2001, cuando vino una crisis, ustedes saben, la crisis a nivel global, donde muchas empresas, muchas aerolíneas, entre ellas incluidas American Airlines, que nomás de pensar en ese nombre, uno piensa en lo más grande en aviación. Entonces, aún en ese año 2001, donde grandes empresas fracasaron y les fue pésimo, tanto así que algunos gobiernos tuvieron que echar mano de los recursos públicos para salvar a esas empresas, porque muchas de esas eran empresas bandera en ciertos países. Esta empresa tuvo balance positivo. ¿Por qué? Porque tuvo un desempeño constante y consecuente. Señores, este es el tiempo de sentarnos con cabeza fría, como se dice, y pensar cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad. Ya está aquí. No la buscamos, no la queríamos. Creo que nadie se alegra con esta nueva normalidad. Pero ya está aquí. Y ahora nos toca a nosotros lidiar con esto. Hagámoslo. Animémonos a salir de nuestra zona de confort. Tengamos una actitud positiva. Pero sobre todas las cosas, tengamos una actitud disciplinada. Recuerden que nuestro desempeño en este tiempo sea consecutivo y constante. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, el tiempo se nos fue rápido. Para aquellos que tengan alguna duda o una consulta, en el grupo de WhatsApp, la grabación del webinar se la pasará mañana o máximo hasta pasado mañana por el WhatsApp para que puedan verla nuevamente, y aquellos que no hayan podido estar desde el principio. También cualquier información de los cursos que quieran de Sal y Luz, ahí mismo en el WhatsApp. Ha sido un gusto que ustedes estén participando. Nos vemos en una segunda oportunidad o en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.